calles en mal estado, escuelas que se caen a pedazos, vacunas que son robadas y destinadas a personas a quienes no les corresponde, hospitales en ruinas y que además carecen de insumos para tratar a pacientes. Estos son tan solo algunos síntomas de la corrupción endémica que corroe a nuestro país. Si queremos encontrar formas efectivas para erradicar la corrupción, conviene entenderla mejor. En este video te mostramos 4 formas en las que podemos estudiar y medir el nivel de corrupción estatal. La primera forma de medir la corrupción es mediante percepciones. Un ejemplo es el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional realiza 13 diferentes encuestas anuales preguntando a distintos expertos y empresarios en cada país cómo perciben la corrupción en el sector público de su respectivo país. En el año 2020, empatados en el primer puesto con el índice de percepción de la corrupción más bajo, están Nueva Zelanda y Dinamarca. Pero a ver, espera un segundo. ¿Son perfectos los índices de corrupción basados en percepciones? Y la respuesta es no. No son perfectos porque los seres humanos tenemos percepciones limitadas y creencias y experiencias personales que suelen distorsionar esas percepciones. Un ejemplo que ilustra este punto proviene de Indonesia. En el año 1998, el dictador indonesio Suharto fue derrocado. Suharto se había aferrado al poder por 31 años. Sorpresivamente, el índice de la percepción del nivel de corrupción en Indonesia empeoró. Pero ojo, según académicos, este empeoramiento en la percepción no reflejaba la realidad, sino tan solo el hecho de que la libertad de prensa aumentó con la caída de la dictadura de Suharto y por ende aumentó también el número de reportes de las actividades corruptas del gobierno indonesio. A pesar de esta y otras limitaciones, el índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sigue siendo el indicador de corrupción más usado a nivel global. Pero, ¿hay otras alternativas? La respuesta es sí, aunque estos métodos alternativos se enfocan en la corrupción a un nivel más local, no global. Uno de estos métodos alternativos es el de encuesta a pagantes de sobornos. Este método consiste en preguntar a individuos y empresas cuánto pagan en coimas. Según investigadores de la corrupción, tener que pagar sobornos no es una actividad estigmatizada, así que los resultados de las encuestas tienden a reflejar la realidad. Usando este método, un estudio realizado por Svensson en el 2003 descubrió que empresas en Uganda pagaban en promedio $88 en coimas por cada trabajador, lo que constituía el 8% de sus costos totales de operación. Otro método son las observaciones directas. El problema es que funcionarios corruptos raramente dejan que sus actividades corruptas sean fácilmente observadas. Una gran excepción es la del caso Montesinos en Perú. Vladimiro Montesinos era el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú durante la dictadura de Alberto Fujimori. Montesinos mantenía registros detallados, tales como contratos firmados y hasta videos de los sobornos que pagaba a diferentes organizaciones e individuos. El primer video que fue publicado muestra a Montesinos sobornando a un diputado de la oposición para que se una al fujimorismo. Ese video marcó el inicio del fin de la dictadura de Alberto Fujimori. Lastimosamente, la mayoría de los funcionarios públicos corruptos no son como Montesinos. Aún así, hay otras maneras de observar actividades corruptas directamente. Un estudio publicado en el 2009 estimó cuánto en coimas pagan camioneros en una provincia de Indonesia. Durante 9 meses, investigadores vestidos de asistentes de camioneros acompañaron a los camioneros en sus rutas regulares, anotando las veces que eran parados en barreras policiales y en las estaciones de pesaje. En 300 viajes observaron más de 6.000 pagos ilegales. Normalmente, las coimas constituían pequeños pagos de no más de $1 o a veces un pack o 2 de cigarrillos. Pero, en total, estas coimas representaron el 13% del costo de cada viaje. En comparación, el salario de cada camionero tan solo representaba el 10% del costo de cada viaje. Si estuviste siguiendo el caso de la pasarela de Ñandutí, conoces el siguiente método. Una auditoría y la conclusión de esta auditoría realizada en el caso de la pasarela peatonal del Parque Ñuguazú, conocida ya como la pasarela de Ñandutí, que le cuesta al Estado paraguayo más de $2 millones.
Método de sustracción. Este método consiste en restar los fondos recibidos a los fondos supuestamente dedicados a un proyecto o programa para así encontrar cuánto dinero fue malversado. Un estudio de Reinica y Svensson que usó este método encontró que en Uganda escuelas recibieron tan solo el 13% de los fondos de un programa de subvención. El 87% de los fondos nunca llegaron a su destino, es decir, fueron malversados. Otra forma de aplicar el método de sustracción es restar al dinero dedicado a una obra el monto que debió haber costado la obra para así calcular cuánto dinero fue malversado. Como ejemplo, tenemos el caso de la pasarela de Ñandutí en Paraguay. La obra costó más de $2 millones, pero, según estimaciones hechas por ingenieros, no tuvo que haber costado más de $500.000. Si la estimación es cierta, eso significa que se derrocharon más de $1,5 millones en este proyecto. Todo esto en el medio de una pandemia que azota al país. En este video te mostramos 4 métodos que se usan para estudiar la corrupción a nivel estatal. Primero, hablamos de encuestas que miden la percepción del nivel de corrupción, así como también las limitaciones de este tipo de encuestas. Segundo, hablamos de las encuestas a pagantes de sobornos. Tercero, explicamos 2 formas en las que se pueden usar observaciones directas para estudiar la corrupción. Y por último, hablamos del método de sustracción, el cual es útil a la hora de calcular o estimar la cantidad de fondos que fueron malversados. Para combatir la corrupción hay que involucrarse, hay que informarse y hay que pensar. Gracias por mirar nuestro video. Si les gustaría que nos enfoquemos en un tema en particular como parte de nuestra serie sobre la corrupción, no duden en dejar un comentario, les leemos. Si les gustó este video pueden darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y compartir con familiares, exes, amigos y enemigos.